poder estar llegando a un concepto que es fundamental, que es el del sacerdocio de Cristo. Más allá del sacerdocio nuestro, que también va arrastrado paralelo a ese, el sacerdocio de Cristo, que tiene que ver con esta idea del libro de Hebreos, no solo de comparar, sino de traer a la realidad o mostrar cómo se abandonó la figura de un montón de cosas para hacerse realidad. Pero en el camino nos encontramos con este libro que es tremendo. A mí me parece que no lo leí nunca, lo voy leyendo y me parece que no lo leí nunca, y que voy descubriendo cosas que estuvieron ahí un montón de tiempo, cosas que prediqué, y que hoy por esas cosas que tiene el Señor te va mostrando una cosa nueva, te revela algo que no habías visto antes. Le decía a Miriam recién, la sensación que tengo de la revelación reciente, no sé si la puedo expresar, espero poder expresar algo de lo que significa esa revelación reciente, ese sentir que algo nuevo tenés entre las manos, algo que por lo menos yo no había visto, ¿sí? No digo que nadie lo haya visto ni que haya descubierto, ¿cómo es? La rueda, pero esa sensación que solo te causa el ir a la palabra, y que la palabra de golpe y porrazo se corra algo, se corra un velo y te muestre algo que nunca te había mostrado, que por lo general no son revelaciones así que cambian de cabo a rabo lo que pensabas, sino justamente que van asentando, van atornillando, van afirmando las cosas que el Señor nos ha venido diciendo. Le muestran algún detalle, muestran algún perfil que no teníamos visto, y eso me pasó en estos días trabajando sobre Hebreos 1 y 2. Así que me temo que vamos a estar aquí un par de clases más todavía en estos 2 capítulos, pero no tengo apuro en terminar. Y sí, es muchísimo, y cada vez que lo leo aparece una nueva relación, aparece una nueva cosa, y bueno. Así que los invito a poder seguir esta historia conmigo, que la disfruto mucho de hacer. Bueno, les comparto entonces la misma pantalla del otro día. En realidad, esto lo hice hace mucho tiempo, tiene 20 años esa imagen, y no sé qué versión es. La verdad es que no sé qué versión es. Y tiene algunos detalles que son interesantes, que evidentemente me hicieron ruido aquella vez y decidí hacerlo de esa manera, pero también tiene algunos pasajes que por ahí voy a tener que van a ver que están distintos a la Reina Valera y que no son acertados, ¿sí? Así que si en algún momento lo corrijo es por eso. Pero bueno, ya tengo esto hecho aquí y lo vamos a seguir usando. Les decía, recuerden algunas cosas. El libro de Hebreos es un libro de comparaciones, es un libro hecho para un pueblo que pensaba de una forma, que manejaba su mente y su conocimiento de una forma especial, era el pueblo de Dios, con un idioma especial, y ahora alguien que conoce ese idioma, esa forma de pensar, que está de entre ellos, porque ya dice, derecho hijo de entrada, en otro tiempo le habló a nuestros padres, o sea, él está de dentro, es un hebreo hablándole a hebreos, y que Hebreos para nosotros tiene
el desafío de meternos en esa cultura y en esto que, este nombre que Dios le puso a ellos, que son los cruzadores de ríos, los que son capaces de arremangarse y pasar al otro lado. Y creo que el desafío que nosotros tenemos en este momento es justamente ese, de poder mudar o cruzar, que es lo que me pasa a mí en este momento cuando digo esta sensación que tengo de la revelación reciente, poder transmitirlo y que nuestra forma de pensar pase, avance, se añada un ápice de revelación a todo esto que venimos viendo. Y que constituye nuestra fe. Les decía que como hebreos, los hebreos hacen rimar ideas, y por eso puse los dos capítulos ahí, uno al lado del otro. Seguimos hablando de la parte que está escrita en amarillo, los primeros 3 versículos del primer capítulo, con los segundos 4 versículos, los primeros 4 versículos del segundo capítulo, ¿sí? Por supuesto que lo que hay entre medio no lo podemos obviar así nomás, pero es una buena tarea, un buen ejercicio leerlo de corrido lo amarillo y luego leer lo otro, a pesar de que vamos a saltar de uno en otro. Y volvemos a leer el texto. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Seguramente por esta forma de traducir yo he elegido este texto en aquel tiempo, porque realmente es buena esa expresión. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estamos hablando de oír, de Dios hablando y de nosotros escuchando. Por eso, por tanto, es importante. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. La semana pasada hablamos de la idea, el concepto de Jesús heredero de todos y nosotros coherederos con Cristo. Y dijimos que había una serie de condiciones, ¿sí? La más extrema de todas es si podemos sufrir con Él lo mismo que Él sufrió, con lo cual no quiere decir que nos vamos a clavar nuevamente en la cruz, ni que vamos a pasar nuevamente por la cruz, pero también tenemos esa condición de Cristo de que tomemos nuestra cruz todos los días, y es esa idea que un autor al cual respeto muchísimo, que se llama Watchman Nee, dice, es la necesidad de apropiarse todos los días del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Si estamos en esa condición, dice, entonces estaremos viviendo, disfrutando, siendo conscientes de la salvación que tenemos. Eso vimos la semana pasada y me golpeó esta idea porque dice, lo constituyó heredero de todo, y a nosotros como heredero en este texto nos mete en el versículo 14, que no está pintado en amarillo,
Pero hablando de los ángeles, dice, no son todos espíritus servidores, la idea de servidores es diaconales sería, ¿sí? No, perdón, litúrgico sería ahí. Enviados para ministrar a favor de los que heredan la salvación, y usa dos palabras distintas. Una para con Dios, que es litúrgico, y otra para con nosotros, que sería un adjetivo que la voy a inventar, pero que sería diaconal, como diáconos, ¿sí? Servidores como diáconos nuestros. Para con Dios litúrgico, para con nosotros diaconales. Pero no es eso lo que quiero ver, sino que dice a favor de los que han de heredar la salvación. Y ahí me empecé a enredar con este asunto. Porque no siempre presentamos a la salvación como algo que hemos de heredar, sino como algo que se nos otorga. Hemos presentado la salvación de mil maneras, hemos inventado formas, hemos inventado hasta el diablo con un tridente paseándose por el infierno, diciéndole a la gente que si no no aceptaban al Señor, se iban al infierno. Le hemos vendido la idea del cielo y un montón de cosas que, bueno, lo del diablo con el tridente sí es mentira, pero muchas de esas otras cosas no son mentiras, pero no son el meollo de la salvación. Como algo que vamos a recibir cuando, como si esto fuese una mera condición que recibimos. O nos salvamos o nos perdemos. Pero aquí lo presenta como una herencia, ¿sí? Y, o sea, como algo que posee alguien y nos está dejando, ¿está? No es algo nuevo para nosotros, sino es algo, lo que mis hijos heredarán o lo que los hijos heredan de los padres es la posesión del padre, ¿sí? Y en este caso, si vamos a ser coherederos del hijo, ¿sí? Debemos saber qué es lo que estamos recibiendo por heredad. En particular, dice que lo constituyó, lo designó, la palabra es una palabra legal, lo designó heredero de todo. ¿Mm? Entonces mi pregunta es, ¿en ese de todo estará esta salvación tan grande de la cual habla? Dice, es necesario que atendamos a las cosas, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que acabamos de heredar de aquel con el cual somos coherederos y que fue designado heredero de todas las cosas? Así que por ahí entré al tema, pero no solo dice que fue constituir heredero de todo, sino que a través de él mismo, a través de quien dice, asimismo hizo el universo. Y leí este pasaje 800.000 veces, pero como les decía, hay un momento donde algo te pega fuerte. Y si ustedes me preguntan qué palabra creía yo que estaba por detrás de esto, de la palabra universo, les hubiese dicho cosmos. Pero el problema es que no dice cosmos. Usa una palabra que es la palabra aión y que significa eternidad. Y ahí me quedé un rato largo. Ahí es donde me quedé y quiero compartir con ustedes. Porque en mi concepto de eternidad y toda mi fe en cuanto a lo que la salvación es, reside en algunos conceptos particulares, como por ejemplo que la eternidad es una dimensión donde Dios vive, donde Dios vivió siempre, si queremos pensarlo en términos temporales, la dimensión espiritual natural
de Dios. Y si es la dimensión espiritual natural de Dios, no puedo pensarla como una dimensión creada. Isaías dice, el que habita la eternidad. Eso es clarísimo. Entonces me puse a investigar, tratar de meterme en la cabeza de los que estaban ahí recibiendo esta carta. Les muestro aquí, esto es más o menos el concepto de universo que ellos tenían. Lo cual está sacado del Antiguo Testamento. ¿Qué quieren que le diga? No me ayuda mucho. ¿Está? Porque claramente este concepto precientífico no me resulta hasta casi gracioso por momentos pensar que ellos tenían este concepto, pero bueno, eran las herramientas, la imaginación que tenían. Pero lo cierto es que Dios les permitió jugar sobre esa figura, ¿está? Y le permitió usar esa figura dentro de los textos que luego vienen a ser nuestros textos bíblicos. Y si yo quiero mirar acá el concepto de distintas dimensiones y Dios por encima de absolutamente todo, sigue estando. Entonces mi pregunta era, ¿qué significa esto de que a través del Señor Jesús, a través de Jesús, a través del Hijo, hizo esto que podemos traducir como universo sin forzar demasiado nada, pero que también es la palabra eternidad? Y cuando habla de salvación, él va a decir que la salvación es vida eterna y usa un calificativo que es eterno, que es la misma palabra usada acá para decir universo, es aion. Y no se me ocurriría traducir vida universal, ¿sí? Es claramente vida eterna. Así que acá el término universo me queda incómodo en esta situación, cuando, por otro lado, tiene dos palabras para hablar del mundo y la tierra, ¿sí? Así que me quedé un poco ahí. Y quiero, por un momento, mostrarles al Cristo creador, al Hijo creador de todas las cosas y lo que esto significa. Porque la otra cosa con la cual me encontré son las palabras que utiliza el libro de Hebreos y también Pablo para hablar de el Jesús creador. Y bueno, vámonos viendo. La primera cosa que me encuentro, o la primera que quiero presentarles, es el texto de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Se ve, no? Dice, en el principio era el verbo y el verbo... Perdón, vamos a leerlo de nuevo porque no me gusta esto. Ya mismo... Era la palabra... Y acá entonces, para ser correcto, le vamos a poner esta. Esa sería. En el principio era la palabra y la palabra era hacia Dios
Y la palabra era Dios. Si quieren, aquí podemos ponerle ya era, y no estamos forzando nada, estamos explicando el tiempo verbal. Y lo que está mostrando es la preexistencia, o sea, cuando fue el principio ya la encontró siendo. En el principio ya era la palabra y la palabra ya era hacia Dios y la palabra ya era Dios. Esta ya era en el principio hacia Dios. Seguidamente dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mi problema es, o lo que quiero mostrarle acá, es todas las formas que tiene el griego y estos autores para expresar esto de hacer cosas, crear cosas, y cómo hemos ido esquivando el traducirlas en forma como debería ser. Si yo tengo que traducirlo de nuevo, diría que todas las cosas llegaron a ser, el verbo que utiliza acá es ginomai, todas las cosas llegaron a ser a través de Él, y sin Él, nada de lo que llegó a ser, llegó a ser. ¿Mm? Lo que ha llegado a ser, llegó a ser. ¿Mm? Que no es exactamente la idea de hacer simplemente, sino de un proceso de llegar a ser. Y por eso usa también la idea de a través de Él. Todas las cosas en ese devenir histórico, puedo usar la palabra evolutivo sin que tenga que discutir demasiado con el tema, en ese discurrir evolutivo del universo, más allá de la evolución de las especies, no estoy hablando de eso lo podemos dejar para otro momento y otra discusión. La forma en que Dios crea todas las cosas es justamente así, poniendo esto en una sopa de energía, largando el tiempo a funcionar y que evolucione. ¿Está? Y en ese evolucionar se fueron formando las partículas elementales formaron los primeros átomos, surgió la luz a partir de ellas y este gran agujero negro que sale del Big Bang empieza a expandirse, enfriarse, en ese enfriarse se condensa, se forman las constelaciones, ¿sí? Y hay un devenir, un llegar a ser de todas las cosas, a partir de casi de una única cosa, que es la energía que Dios y las reglas de juego que Dios le puso en primer momento. Por eso ese ginomai, ese llegar a serme es tan interesante. Colosenses 1, para David que le gusta tanto Colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no me entendiste, ¿cómo me preguntas, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Eso decía Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. De esto vamos a hablar la semana que viene, porque el texto de Hebreo tiene ahí una expresión que es fantástica en cuanto a esto. Porque en Él, ya no dice a través de Él, en Él fueron creadas todas las cosas. Y acá usa la palabra tizo, que es crear. Es el vará de Génesis 1.1. Es el crear de donde no había nada. ¿Sí? La idea más pura de creación. No de hacer, sino de crear. ¿Está? Y está hablando de Jesús y dice que en Él, no a través de Él, en Él se concibió la creación, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo fue creado a través de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. También dice Hebreos 1, dice que mantiene las cosas funcionando, que el mundo se sustente por la palabra de su poder, ¿sí? Juan 5, Jesús dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Si bien estamos diciendo en Colosenses que en Él fueron creadas todas las cosas y fueron creadas a través suya, hechas a través suya y para Él, también dice que Él no hace nada de motus propio, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él no solo es la imagen de Dios, es el reflejo de lo que Dios hace y es la expresión clara de la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿No puede Jesús hacer nada por voluntad propia? Sí, por supuesto. Pero su voluntad, y en esto entra su humanidad, ¿sí?, está sujeta, subordinada a la del Padre. Pero Él es Señor, Señor de señores, es Rey de reyes, sí, yo lo entiendo, subordinado a una voluntad mayor. Por eso Jesús va a decir, hay uno mayor que yo, ¿sí? Y ese es mi papá, al cual yo estoy subordinado. Dice, y por la paciencia aprendió la obediencia, ¿sí? Y acá la palabra que utiliza es la palabra hacer, palabra que es la misma que va a usar en Hebreos capítulo 1. Es la palabra que usan cuando dice, fueron, asimismo hizo el universo. ¿Por quién? A través de quién, asimismo hizo el universo. Me encantó ver esto. Alguna vez me retaron, se paró una persona, dice, no diga más encantar porque eso es lo que hacen los magos, pero bueno, lo tengo en mi vocabulario, ¿sí? Primera Corintios dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y me encantó esto, vuelvo a usar la palabra encantor, perdón, de Proverbios 8, esto está puesto, lo usé como el prólogo de mi tesis de doctoral. Dice, Jehová me poseía en el principio, y está hablando de la sabiduría, ya de antiguo, antes de sus obras. Y cuando uno lee esto es la idea, ¿sí? Más allá de que 1 Corintios dice que Jesús es, Cristo es el poder, pero también la sabiduría de Dios personificada en Cristo, yo no puedo menos que ver a Cristo personificado en Hebreos 8, en Proverbios 8. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. En ese ya de antiguo está la palabra eternidad. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de Adán. Jesús, al final de Apocalipsis, se presenta también
como el principio, el fin, el primero, el último, el alfa y la omega. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último. ¿Sí? Y entonces vamos a Hebreos, que es donde nos quedamos, donde yo comencé a enredarme. Hebreos habla dos veces de la creación la creación del universo, o de la hechura del universo, o como quieran llamarlo. Una es en Hebreos 1:2 y otra es en Hebreos 11:3. El Hijo dice, a quien designó heredero de todo, quien asimismo hizo el universo, a través de quien fue hecho el universo. Y en el capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿sí? Póngale eternidad ahí, por la palabra de Dios, el rema de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. La palabra esta, constituido, es la que me soluciona mucho las cosas, porque la usa tres veces Hebreos, y la usa dos veces más que aquí en Hebreos 10:5, cuando dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos 13:21 dice, os haga aptos, os perfecciones, la palabra es esa, ¿sí? En todo lo bueno para que hagáis la voluntad haciendo, lo que sigue diciendo. La idea de esta palabra, que es catartizo, es ser creado o equipado, instalado y preparado para un uso o propósito. Entonces vamos al tema a esto que está acá. ¿Qué es lo que dice cuando dice que hizo el universo? ¿Qué es lo que dice cuando dice que hemos de heredar la salvación? ¿Qué es lo que dice cuando dice que no podemos descuidar una salvación tan grande? Y ahora permítanme contarles, para unir esto, el proceso histórico, un testimonio de mi vida respecto de esto. Hace unos cuantos años atrás, no sé si los quiero contar o no, pero ya desde mi juventud, desde los 18 años, yo manejaba este concepto. Y este concepto de salvación fue creciendo, fue tomando forma, hasta el momento que conocí a David también en ese momento, y él vivió gran parte de este proceso de charlando en los viajes y haciéndonos preguntas que parecían que no tenían sentido hacérsela, y que fueron disparando cosas hasta que llega el concepto de adoración en espíritu y en verdad. Pero les decía, en aquel momento nosotros trabajábamos con algunas personas conocidas, y a mí se me da por querer contar lo que a mí me pasa. Así que recuerdo que, estando en la casa de alguien que nos recibía fuera del país, me puse a escribir a la velocidad que podía en mi computadora, me puse a escribir un texto que se llamó Una salvación tan grande. Es posible que se los comparta también, donde se expresa esto, y donde esta imagen de Hebreos 2 es la que a mí se me viene en la cabeza a la hora de explicar la salvación. Y hoy escuchaba un estudio también. Esta persona hablando de otras cosas,
de la necesidad de presentar el Evangelio en forma diferente. Dice, no podemos seguir presentando el Evangelio como lo presentamos siempre, diciéndole a la gente que si no recibe al Señor se va al infierno y todo esto. Dice, con ese Evangelio llegamos a muy pocos, el Evangelio es mucho más que eso. Y yo decía, sí, el Evangelio es mucho más que eso. Tenemos una salvación que es mucho más grande que el simple hecho, que no es tan simple ni tan pequeño, de que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, ¿sí? No es tan simple, pero lo presentamos muy simple. Ahora, ¿cómo veo yo esta historia? Veo a Dios en esto de capítulo 2, vamos a leerlo de nuevo, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, fíjense, dice, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque ¿cómo escaparemos nosotros si no lo hacemos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la idea que a mí siempre se me hizo en la cabeza? Yo imagino a Dios mirando a los suyos, como, esto me lo han escuchado decir 30.000 veces, pero no importa, mirando a la humanidad como arrastrada por un río que es la vida. La vida simbolizada como un río que se lleva a todos puestos, que a todos se los lleva a un mismo lugar, a un mismo destino, en un mismo sentido. Algunos pelean, otros no pelean, unos la pasan muy bien, hacen la plancha para no tragar mucha agua y así haciendo la plancha son arrastrados. Otros se entrenan, así que hacen, nadan pecho, nadan crawl, nadan espalda. Se animan a hacer como si fuesen salmones y nadar un poco contra la corriente, pero finalmente la corriente, incluso al salmón, también se lo lleva puesto. Otros la pasan muy mal y van tragando agua permanentemente. Y ahí están, que hunden la cabeza, que tragan agua, que salen a flote, qué sé yo. Y Dios parado en el borde, ¿sí? Parado en la orilla, diciendo, ¿qué hacemos para solucionar el problema de esta gente? Dios podría, y de hecho lo hace, tirarnos de vez en cuando un salvavidas. ¿Con qué motivo? Y que no traguemos tanta agua. Y es así que por ahí nos sana una enfermedad, nos cura un cáncer, nos tira una buena casa, un auto, nos da de comer, y nos va arreglando cosas que no nos sacan de ese río, pero que nos la hacen pasar mejor. Y no digo que esté mal, ¿sí? Pero así todo, con salvavidas puesto, el río te sigue llevando en la misma dirección. Entonces dice Dios, ¿qué hacemos para que esto se solucione? Lo que tengo que hacer, y esa es la idea principal de la palabra sotería o soter, que es salvación, que no es salvar como quien se salva de un incendio simplemente, sino poner a salvo a alguien fuera del lugar de peligro. Y ahí está Dios diciendo, ¿cómo pongo yo a salvo, o dónde pongo a salvo a esta gente para que el río de la vida no se lo lleve puesto? Y es así que decide entrar al río, tirarse al río y entrar a sacar a la gente, a cada uno de nosotros, fuera de ese río. Y nos pone en un lugar
donde ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo profundo, nadie nos puede arrebatar de las manos del amor del Señor. ¿Sí? Es el lugar que yo no conozco de otra manera, no puedo definir de otra manera que la eternidad. Por eso no dice que simplemente nos salva, sino que dice que nos da vida eterna y nos permite pasar a un lugar donde estar a salvo, que es donde Él está parado. Esa es la imagen con la cual yo siempre entendí y explico lo que es la salvación. No es simplemente una cuestión legal. No digo que no lo sea. No es simplemente que no voy a estar en el registro de los acusados, de los condenados. ¿Sí? No es simplemente que el acta, el expediente que obraba en mi contra ya no esté más porque está clavado en la cruz del Calvario. Es un hecho concreto donde Dios me da una nueva naturaleza para que yo me pueda salir de esa corriente y ser pasado a la eternidad de Dios, a la dimensión donde Él está a salvo, donde ni los ángeles, ni las potestades, ni absolutamente nadie puede llegar, donde solamente Él estuvo todo ese tiempo. Por eso dice este pasaje, ¿cómo escaparemos nosotros? Y dice, si desatendemos esto, la corriente nos va a llevar puesto, dice. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿no? Y la idea de la palabra deslicemos es que la corriente, por eso esa idea que yo tengo en la cabeza, ¿sí? Te lleve puesto, te arrastre la corriente. Vuelvo un versículo más atrás. Los ángeles, dice, no son espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación. Y ahora puedo entender qué significa heredar la salvación. Porque es la posesión de la cual, por ejemplo, habla Proverbios 8. Es la posesión que el Padre y que el Hijo, sobre todo, siempre ha tenido desde antes de crear todas las cosas. Entonces, ¿qué significa? ¿Sí? Que el Hijo hizo el universo, este universo que ahí figura como esta eternidad. ¿La creó o como dice Hebreos 11:3, la alistó, la dispuso, la preparó para que sea utilizada por nosotros? La puso a disposición nuestra. Y ahí les aseguro que esta tarde me estallaba la cabeza. Porque Él es el autor de la salvación y el que nos permite heredar la salvación, pero salvación es vida eterna. Aquí, ahora, en este momento, no para cuando me muera, ¿sí? Es el apropiarme de la herencia que Él me está dando en la eternidad. Es el poder entrar a ese lugar que Él ha dispuesto para nosotros. Y todo el libro de Hebreos y todo lo que tiene que ver con el sacerdocio de Cristo tiene que ver con eso, con la posibilidad de entrar al lugar donde nadie entra. Y Él va a hablar de la libertad, va a hablar de la seguridad y va a hablar de la osadía, ¿sí? Para entrar a ese lugar donde nadie se anima a entrar, porque moriría si lo hiciera, pero que nosotros podemos entrar y no debemos dejar de entrar. Ahora dice, ¿cómo es que haremos para que la corriente de este mundo no nos lleve puesto? Y la respuesta, estoy tratando de leerlo al revés, ¿sí? No como está escrito, es atendiendo a esta salvación tan grande que tenemos. Atender a esta salvación tan grande que tenemos es entrando a la eternidad de Dios. ¿Para hacer qué cosa? La misma cosa que los ángeles hacen en los cielos, pero nosotros en la eternidad. Los ángeles en los cielos, dice, son espíritus litúrgicos que atienden a la persona de Dios. En la eternidad, nosotros deberemos hacer eso. Atendiendo, sí, pero siendo uno con Él.
uniéndonos a la persona de la deidad, no uniéndonos siendo dioses, no recibiendo deidad, no estoy diciendo eso, siendo uno como hijos, ¿sí? Y de esto vamos a hablar la semana que viene. Pero esta es la idea de una salvación tan grande que Cristo vino a hacer para nosotros, de la cual somos herederos juntamente con Cristo. Ingresar al lugar donde Él estuvo siempre y producirse eso que es la adoración en espíritu y en verdad, de la cual hablamos muy poco y practicamos menos todavía. Bueno, hasta acá nomás, porque de lo otro quiero hablar la semana que viene, porque me voy a enredar en un texto que viene ahí adelante nuestro. Así que bueno, espero que les bendiga la palabra, pero el llamado de Dios es: necesitamos en este momento y todos los días y en cada momento, ¿sí?, hacer uso de esta condición que tenemos de tener vida eterna, porque ya somos hijos, y si maduramos podemos reclamar, ¿sí?, la herencia. Y la herencia, cantamos una canción que siempre me molestó y decimos que Cristo es nuestra herencia, dice, y no es Cristo nuestra herencia, la eternidad es nuestra herencia. Somos herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas que Él dispuso para nosotros. ¿Qué dispuso para nosotros? La eternidad. Cristo dispuso la eternidad para nosotros.